sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz. Albert Einstein. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, cuarto de secundaria. ¿Ya estás listo para dar inicio a la clase más fascinante de todas? Yo estoy lista y feliz. Todos los días, cuando enciende el bombillo rojo que indica que la cámara está grabando, soy la maestra más orgullosa y bendecida por lo que hago. Sé que ustedes están ahí y este equipo de trabajo está aquí para hacernos felices en el vuelo hacia el conocimiento. Les confieso algo, doy gracias todos los días por la oportunidad que me han dado de tener un encuentro con ustedes, mis hermosos alumnos y alumnas. Y pues, sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Es hora de sentarnos, ponernos los cinturones para despegar. Les recuerdo que tienen que prestar mucha atención y tener a mano sus útiles escolares, cuaderno, lápiz y lapicero. Recuerda que el objetivo principal de esta clase es que escuches atentamente cada concepto y vayas entendiendo y utilizando tu gran imaginación como recurso. Solo cuando sea necesario anotarás aspectos importantes como fechas, personajes, acontecimientos, entre otros. Y también cuando vayamos a realizar alguna actividad. Así que siéntate, ponte el cinturón, que ya va a despegar y presta mucha atención, pero sobre todo disfruta la clase. La verdad es que esta producción es lo máximo. ¿Cuántos cambios de vestuario me hacen? Pero vamos a comenzar porque hoy estoy muy conversadora. ¿Sabes que no podemos dar inicio a la clase sin realizar una retroalimentación de la clase pasada? ¿Me acompañas? A ver, ¿qué aprendimos? Bueno, hicimos un breve recorrido por las civilizaciones antiguas y las características de cada una. Hablamos sobre los diferentes períodos históricos, especialmente la Edad Moderna y todo lo que trajeron cada una de estas etapas a la historia de la humanidad. Aquí vimos el Renacimiento, el humanismo y uno de los movimientos más importantes de esta etapa, la Ilustración. También aprendimos que la Iglesia se convirtió en una institución de suma importancia y se dieron los pasos para el surgimiento del cristianismo. Fue aquí también donde surgieron las grandes ciudades amuralladas y por último, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Pero el día de hoy vamos a tratar nuestra época contemporánea, porque aunque no lo creas, lo que estás haciendo en este momento formará parte de la historia algún día. Debes tener presente que el producto final de esta clase es un ensayo, el cual debes ir trabajando con los pasos que ya hemos mencionado. ¿Los recuerdas? Selección del tema, información sobre el tema, un análisis del tema, la idea central, estructura de los párrafos, introducción, un boceto o croquis del tema, conclusión, referencia y por último, la revisión. Al concluir, debes enviar a tu maestro o maestra tutor. Pero hoy vamos a tratar la edad contemporánea y a conocer cuáles fueron y cuáles son los acontecimientos más importantes de esta etapa. Para eso, vamos primero a conocer estos conceptos. ¿Sabes qué quiere decir contemporáneo? Contemporáneo o contemporánea es un adjetivo que indica que existe al mismo tiempo que otra cosa, que pertenece a la misma época que ella. Ejemplo, el casabe es contemporáneo de los taínos y de nosotros. Contemporáneo o contemporánea es nombre masculino y femenino.
persona que vive en la misma época que otra persona o en la época en la que se produce un suceso que se menciona. Duarte fue contemporáneo de Tomás Bobadilla. La historia se subdivide en numerosas etapas, de las cuales la edad o era contemporánea es la más reciente, o sea, es la edad más cercana a la actualidad. Los historiadores, a su vez, distinguen estas como períodos históricos, como son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Ya vimos cuáles fueron las características y aportes de la Edad Antigua, las repercusiones de la Edad Media, y hoy nos toca aprender acerca de la Edad Contemporánea. Muchos definen la Edad Contemporánea como el período histórico que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Este período concentra los cambios más dramáticos en el desarrollo histórico-social en el menor tiempo. Otros definen la Edad Contemporánea como el período histórico que abarca desde el año 1789 con la Revolución Francesa hasta la actualidad. Sin embargo, algunos consideran que este período llega hasta el siglo XX y denominan al período actual como la Edad Moderna tardía, caracterizada por las sociedades globalizadas. Antes de la Edad Contemporánea y durante la Edad Media surgieron diversos movimientos e ideologías como el Renacimiento y la Ilustración, como vimos en la clase anterior, que resultaron de una gran influencia en el arte, en la sociedad y en la política, y que impusieron además nuevos valores humanistas como el concepto de los derechos humanos. Puede decirse que la contemporaneidad es el triunfo y la exaltación de muchos de los procesos que iniciaron tras la caída del medioevo, como el surgimiento de la burguesía y la caída del antiguo régimen, o sea, del absolutismo, de la monarquía feudal. También se priorizaron los valores democráticos y republicanos, al menos en Occidente, como la aspiración de los pueblos. Ese nuevo régimen nació al calor de la revolución industrial y el capitalismo. La edad contemporánea es muy compleja, pues registra transformaciones dramáticas en muy poco tiempo. La complejidad de los cambios experimentados a lo largo de esta era ha provocado que algunos historiadores separen este periodo en diferentes etapas. La transición de la edad moderna a la edad contemporánea no fue abrupta, sino que ocurrieron varios cambios de manera gradual. Los conflictos bélicos que ocurrieron en el periodo contemporáneo, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron los más destructivos de la historia. Bélico, del latín bellicus, la palabra bélico es un adjetivo que permite hacer referencia a aquello perteneciente a la guerra. Un conflicto bélico, por ejemplo, es un conflicto armado que deja entrever la envergadura de los acontecimientos. Se puede definir como conflicto bélico también a una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. Este puede desarrollarse en varias batallas y extenderse por mucho tiempo, como por ejemplo la Guerra de los 100 años, la cual en realidad duró 116. También se usa el término belicoso, alguien que resuelve todo a través de la guerra. También cuando nos referimos a una persona agresiva, violenta, hostil. Entonces, ¿ya puedes decirles a tus compañeros qué son conflictos bélicos? Los primeros años de la edad contemporánea tuvieron una importancia extraordinaria porque permitieron dar un salto cualitativo en la historia. Dichos cambios están fuertemente relacionados a dos factores, de los cuales se desprenden los demás. El primero fue la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII. Luego, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789.
Estos dos fenómenos transformaron para siempre los modos y medios de producción, así como las expectativas políticas de las generaciones históricas, lo que desató una serie de cambios revolucionarios indetenibles. ¿Quieres saber cuáles fueron sus características? Pues este se caracterizó por: la edad contemporánea es una de las más complejas de describir, dado el enorme volumen de cambios que se han producido en menos de 3 siglos. Por eso, es preferible resumir a muy grosso modo sus características. De acuerdo a su área específica de interés, la edad contemporánea se caracterizó por la implementación de gobiernos totalitarios que se oponían a las nuevas ideas de libertad y de derechos humanos, la consolidación del sistema capitalista y de la burguesía, en parte debido a la revolución industrial, la creciente división económica entre el primer y el tercer mundo, a pesar de la descolonización que permitió la independencia de varias naciones, las disputas y los enfrentamientos entre las potencias europeas que desencadenaron guerras sin precedentes, la primera pandemia de influenza en 1918, también llamada la gripe española, aunque se dice que no surgió en este país, el avance de los Estados Unidos como gran potencia mundial y el desarrollo tecnológico aplicado a las comunicaciones, a la producción industrial, a la salud y al desarrollo urbano. Pero la característica más singular de esta etapa es sin duda la tecnología, pues ningún otro periodo de la historia humana supuso una carrera tecnológica tan acelerada y desenfrenada como lo fue la contemporaneidad, especialmente las etapas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La revolución industrial supuso la automatización del trabajo y por ende la maximización de su efectividad, pudiendo producir a niveles masivos y permitir así el surgimiento de la sociedad de consumo. Los enormes avances en la medicina y la farmacología extendieron la expectativa vital del ser humano hasta sus mayores límites históricos. La aparición del computador nos brindó la más potente herramienta jamás alcanzada, gracias a la cual las telecomunicaciones pudieron multiplicarse y hacia finales del siglo XX producirse la llamada Sociedad de la Información. La pandemia de 1918, o como mejor se conoce, la gripe española, fue la pandemia más grave de la historia reciente. Fue causada por el virus H1N1, con genes de origen aviar. Si bien no hay un consenso universal respecto de dónde se originó el virus, se propagó a nivel mundial durante 1918 a 1919. Se calcula que aproximadamente 500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, se infectó con este virus. La cantidad de muertes estimada fue de al menos 50 millones a nivel mundial y 675.000 en Estados Unidos. Las propiedades que hicieron que fuera tan devastador no están claramente definidas. Ahora vamos a ver las etapas de la edad contemporánea. Aunque la edad contemporánea abarca un tiempo muy corto con relación a los demás periodos, los cambios que nacieron dentro de ella expresan profundas diferencias entre sus etapas. Por ello, los historiadores han propuesto su estudio por subperiodos. El inglés Eric Hobsbawm delimita estos subperiodos de la siguiente forma: la era de la Revolución, entre 1776 y 1848, una época de cambios drásticos. En los albores de la Revolución Industrial, la técnica y la industria se prepararon para dar un gran salto adelante. Ocurrieron la Revolución Francesa y la Revolución Independentista en América Latina, así como otros ciclos de cambios violentos en el mundo entero.
Desde 1848 y hasta 1875 es una etapa denominada por el asentamiento del dominio capitalista a partir del desarrollo industrial. Estableció el capitalismo como el sistema. Las grandes potencias europeas procedieron al reparto del mundo en busca de materia prima con que alimentar sus incipientes maquinarias industriales. Desde 1875 hasta 1914 corresponde a la era del imperialismo y finaliza con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Desde 1914 hasta 1991, las aspiraciones coloniales y la rivalidad entre las potencias en el marco de la naciente sociedad de masas condujo a una época de crisis económica y de enorme conflictividad. Tuvo lugar la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, luego la Gran Depresión, también llamada Crisis del 29 o de los años 30, y el surgimiento de un movimiento llamado totalitarismo, especialmente en el oriente del mundo. Después ocurrió la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, con sus campos de concentración y sus 2 bombas atómicas. La humanidad se sumergió en el desánimo. Y desde el 1991 en adelante, tras la caída de la URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y del Muro de Berlín, se proclamó la victoria del capitalismo sobre sus alternativas. El mundo marchó hacia una economía que no conociera fronteras geográficas, de la mano de la innovación tecnológica y científica. Sin embargo, este mismo proceso supuso la aparición de crisis migratorias y atentados terroristas, fruto de las tensiones heredadas del siglo anterior. Uno de los fenómenos de la edad contemporánea es la globalización o mundialización, que no es más que un proceso económico, político, social y cultural que ocurre debido a la gran facilidad de comunicación que permite una interconexión o interdependencia entre todos los países del mundo, uniéndolos del punto de vista de mercado, social y culturalmente. La globalización tiene grupos ideológicos que la defienden y otros que la tildan de falta de independencia o injerencia de los más poderosos económicamente en las políticas sociales y económicas de los países vulnerables. Una de las preocupaciones es también un fenómeno que denominan apropiación cultural, en el cual las características culturales propias de un país son usadas, recreadas y apropiadas por otras culturas. Hay grupos no tan radicales que ven sus beneficios y también alertan de sus desventajas y abogan por un punto medio que permita aprovechar lo positivo de la globalización. La tecnología ha permitido que el mundo se archive y podamos estar interconectados e informados de todos los sucesos a nivel mundial, lo que ha hecho posible que nos conozcamos más. Ya es hora de poner a prueba nuestros aprendizajes. ¿Quieres saber qué tanto hemos aprendido? Pues vamos a iniciar. Es hora de usar nuestro cuaderno de ciencias sociales, lápiz o lapicero. Vamos a realizar un cuadro en el cual vas a dividir en 3. El primero vas a colocar edad antigua, debajo edad media y por último edad contemporánea. En la segunda fila colocarás los años que comprenden este periodo y por último las características de cada uno. ¿Ves? Las actividades a distancia son sumamente fáciles. Ahora quiero que me ayudes a realizar este pareo. ¿Listo? Vamos. Del lado derecho vamos a colocar el concepto y al otro lado las respuestas. Y tú debes saber dónde colocar la letra correcta. A. La Revolución Francesa. B. Hace referencia a guerra entre grupos. C. Sustituyó el sistema feudal.
D. Abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. E. Caída de la URSS. Del lado izquierdo, capitalismo. Período de 1991. Conflicto bélico. Puso fin a la Edad Media. Y por último, Edad Contemporánea. Repito. A. La Revolución Francesa. B. Hace referencia a guerra entre grupos. C. Sustituyó el sistema feudal. D. Abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. E. Caída de la URSS. Del lado izquierdo, capitalismo. La respuesta a esta es la C. Período de 1991. La respuesta a esta es la E. Conflicto bélico. La respuesta aquí es la B. Puso fin a la Edad Media. La respuesta es la A. Edad contemporánea. La respuesta aquí es la D. Con ayuda de tus padres, hermanos o maestros, puedes realizar las asignaciones. Dime, ¿qué fue lo que te pareció más interesante de la clase del día de hoy? Cada día avanzamos un poco más hacia la meta y ese es justo nuestro deseo, que la educación por ningún motivo se detenga. Es hora de concluir la clase del día y es bueno anotar en nuestro cuaderno de anotaciones cuáles fueron los grandes saberes de esta clase. ¿Me acompañas? Aprendimos el significado de contemporánea. Aprendimos qué es un conflicto bélico. También cuáles fueron las características de la edad contemporánea, las etapas en las que ésta se divide. Hablamos sobre la globalización y también conocimos un poco sobre la pandemia de 1918. Queridos estudiantes, abróchense los cinturones que vamos a aterrizar. Su vuelo con destino al conocimiento ha llegado a su fin. Yo los espero llena de ilusión para la próxima clase y vamos a ver qué nos montan, porque nuestros guionistas son muy ocurrentes y piensan mucho para que nuestra clase sea primero interesante, pero también muy divertida. Seguro que tendré que ir a probarme un nuevo vestuario, porque debo de estar elegante para ustedes. Les exhorto que continúen aprendiendo desde casa y que no se pierdan la próxima clase, ya que tengo un tema súper interesante. Esta fue la fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Ferrera. ¡Nos vemos!